En ese sentido, es crucial trabajar la competitividad del país para generar un crecimiento más sostenible y recuperar lo avanzado. A continuación, damos la palabra al señor ministro de Economía, Alex Contreras. Buenos días, congresista. Por intermedio suyo, quiero saludar a todos los miembros de esta comisión, que es muy importante. Agradezco la invitación. Creo que es fundamental para la economía del país poner nuevamente en el debate público la necesidad, uno, de relanzar el plan de competitividad y productividad, que lo hemos hecho. La meta es tener listo el plan en septiembre, poder socializarlo. Y dos, seguir impulsando ya más allá del plan. El plan es una herramienta importante en materia de competitividad porque contiene medidas que consideramos claves. Sin embargo, la competitividad está en todos lados. En las leyes que aprobamos, en el tiempo que nos demoramos en responder, por ejemplo, los permisos ambientales, las licencias, en el porcentaje de la ejecución de la inversión pública. Así que, si me permite, congresista, tenemos una presentación. Adelante. Y estamos aprovechando el espacio también para hablar un poco del contexto económico, que ha sido bastante retador en este primer semestre, pero que ya muestra señales importantes de una recuperación. Así que, por favor, pediría a quien tiene acceso nos pueda compartir. Brevemente, en esta presentación tenemos dos componentes. Uno, el contexto económico, contexto macro, y la segunda parte aterrizamos a los temas de competitividad. Siguiente, por favor. En general, lo que está pasando a nivel global, una más, es que la economía mundial se está desacelerando. Hay una política antiinflacionaria todavía muy restrictiva de los bancos centrales del mundo, que han elevado las tasas de interés a niveles sin precedentes. Entonces, eso está generando, como pueden ver en este gráfico, los indicadores de corto plazo muestran que sectores importantes como servicios, como manufactura, no solamente se están desacelerando, sino están entrando a lo que se llama la fase de desaceleración o incluso pesimismo. Siguiente, por favor. Y eso se debe a que la inflación, en todo el mundo ha habido un aumento significativo de la inflación. Felizmente ya está cediendo. Se espera que esta tendencia a la baja de la inflación global continúe, pero, como pueden ver en el siguiente slide, hay un incremento muy importante de las tasas de interés. Es un incremento histórico, pocas veces visto en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco de Inglaterra. ¿Eso qué cosa genera? Tasas de interés más altas, encarecimiento de crédito, menor inversión, más tendencia a ahorrar, y eso está generando pues un impacto. Entonces, a nivel internacional, el panorama es complejo, de desaceleración. Hay algunos riesgos vinculados, por ejemplo, a los factores geopolíticos, y bueno, el riesgo que constituye, creo que para la mayoría de economías del mundo, el niño global. Siguiente, por favor. A nivel local, como lo decía al inicio, ha sido un primer semestre muy duro. Choques de alto impacto afectaron la economía peruana en los primeros meses del año, y eso ha generado que el primer semestre nosotros tengamos una caída de la producción. Eso también en un contexto en donde el Banco Central de Perú lucha por mantener la inflación baja y estable, que lo ha llevado a elevar las tasas de interés a niveles también a máximos históricos. Diríamos lo positivo ya de cara a esta recuperación. Siguiente, por favor, es que la inflación se está moderando. Esta es nuestra proyección de agosto, que debería continuar esta tendencia a la desaceleración de la inflación. Esto es algo importante. Y como pueden ver en el siguiente gráfico, el Banco Central está haciendo un buen trabajo. Esta alza de la tasa de interés, si bien es cierto, puede haber tenido un impacto en materia de desaceleración de la economía, está ayudando a contener las expectativas de inflación, que nuevamente empiezan a regresar a la meta de inflación del BCR, que está en 2% con un rango de tolerancia de más o menos 1%. Esto es importante porque cuando las expectativas, es decir, cuando la gente espera más inflación,
eso puede generar una mayor inercia en la inflación y generar incrementos que luego puedan ser cada vez más difíciles de controlar. Esto lo vemos en algunas economías de la región, pasa en Argentina, ya ha pasado históricamente en Perú también, pero en los últimos años, los últimos 20 años, ha habido una mayor credibilidad a la política monetaria que permite justamente esto, que las políticas monetarias generen efectos importantes en la inflación. Siguiente, y en las expectativas. El plan Compuche Perú va a ser clave en este proceso de recuperación de la economía. Hemos pasado de la estabilización del periodo de enero a junio a un periodo de recuperación. Los números de julio muestran una recuperación importante en materia de anuncios de inversión, recuperación de expectativas, y los indicadores empiezan a mostrar eso. ¿Por qué confiamos que se va a dar esta recuperación? Primero, porque el plan Compuche Perú que lanzamos en diciembre del año pasado, que reforzamos en abril de este año, justamente tenía ese objetivo de dinamizar la economía, pero sin afectar la inflación, y eso es lo que esperamos. Hay más o menos 6.700 millones que están pendientes de gastarse y se van a gastar en lo que queda del año. A la fecha siguiente, por favor, ya se han aprobado medidas por más de 3.800 millones de soles en materia de prevención de la emergencia. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque el gran riesgo que va a enfrentar la economía peruana es cierto, va a haber una recuperación de julio a diciembre, pero el gran riesgo a partir de diciembre es el potencial efecto y los potenciales daños que puede generar el fenómeno del Niño. Por eso nos estamos preparando con estos presupuestos históricos, y la meta del gobierno, lo ha dicho la presidenta, es 100% de ejecución, no solamente en inversión pública, sino en gastos de prevención frente al Niño global. Entonces, ¿cuáles son los ejes de la política económica y en lo que nos vamos a concentrar en estos años? Uno, seguir reactivando la economía, atender la emergencia. El segundo pilar es reactivar el motor principal de la economía peruana, que es la inversión privada, es decir, queremos impulsar la inversión privada. Por eso es que al inicio de la gestión se aprobaron 13 decretos legislativos gracias al apoyo del Congreso, que van a ser claves para seguir apuntalando la inversión privada. Y el tercer eje, no por ello menos importante, pero clave en el largo plazo, es el fortalecimiento de la competitividad y de la productividad. Entonces, lo que vamos a ver, como ustedes pueden ver, hay una recuperación en forma de W en el siguiente gráfico. Diciembre. A ver, ¿por qué es importante ya hablar de competitividad? Uno, porque es el único mecanismo que nos puede generar un mayor crecimiento de manera sostenida en el largo plazo. Históricamente, si uno compara el crecimiento de la economía peruana los últimos 20 años, el promedio es alto, estamos alrededor de un crecimiento de 4%, pero con la tendencia a la desaceleración. Y es una tendencia que se ha acentuado en particular en el periodo 2021-2023. Después de la alta recuperación, rápida recuperación post-pandemia, hemos observado una caída de la tasa de crecimiento de la economía peruana que se ha visto exacerbada a inicios de este año por justamente lo que ha pasado, el Niño Costero, Yaku, eh, conflictos sociales. Entonces ha pasado eso, ¿no? Una caída en enero, recuperación, una caída nuevamente en mayo, recuperación. De lo que esperamos de julio hacia adelante son tasas de crecimiento positivas y aceleración en la producción. Y hay sectores importantes que nos llevan a pensar que su recuperación va a ser clave. Siguiente, por favor, como el turismo, ¿no? No hemos llegado a los turistas que recibíamos antes de la pandemia. Entonces, eso es importante. Hay una agenda. Se va a seguir relanzando el Perú. Nosotros lanzamos como parte del plan Compunche Perú el plan Compunche Turismo. Este plan involucra también recursos para el posicionamiento del Perú a nivel internacional. Lo que queremos es que los aeropuertos internacionales, que las grandes capitales del mundo tengan publicidad sobre Perú, sobre Cusco, sobre Machu Picchu, sobre todos los atractivos turísticos que tiene este país, no solamente en el plano cultural, histórico, sino también en lo que respecta a paisajes naturales. Y entonces el potencial es enorme, porque básicamente es regresar a lo que ya tuvimos, y los indicadores muestran esta recuperación ya se está dando, como pueden ver en el siguiente gráfico, como la producción de electricidad que había decrecido, incluso hasta
la tasa más alta en lo que va del año. Esto es importante de cara a la regulación. Y un motor esencial va a ser el crecimiento de la inversión pública, que a diferencia de otros años de cambio de gobierno, muestra también un crecimiento importante. Siguiente, por favor. Aquí el reto sin duda está en cómo trabajar con los gobiernos regionales y locales para mejorar la ejecución. En particular, el gran reto está a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Y no es un tema de transferencias, que el MEF no da las transferencias a tiempo. Las transferencias siempre se dan a tiempo. Se ha mejorado eso en los últimos años. Tiene que ver con los equipos técnicos que se contratan, con fallas del propio sistema de contrataciones. Por eso es que enviamos al Congreso un proyecto de ley, de nueva ley de contrataciones, que creemos va a ser clave en mejorar estructuralmente la capacidad de ejecución de nuestro país. Y lo bueno es que los agentes, los inversionistas, los analistas, siguiente por favor, ya empiezan a retomar la confianza. Si ustedes observan, estos son los indicadores de expectativas. ¿Qué es lo que esperan los agentes? Han recuperado en julio, y lo más importante es que ha retornado el optimismo luego de 2 años a nivel de largo plazo. Ustedes pueden ver la línea verde que que no va... lo he podido sentir en las conversaciones con inversionistas locales, con inversionistas internacionales. Había preocupaciones serias sobre lo que podría generar la conflictividad, pero este contexto de pacificación está generando nuevamente que el Perú se reposicione en América Latina como una plaza muy atractiva para la inversión, y eso es lo que queremos aprovechar con las diferentes medidas que vamos a tomar. Siguiente, por favor. Y esta confianza se está materializando en inversión. Ustedes pueden ver en lo que es inversión privada en APPs y proyectos en activos en todo el año 2020, 2021 y 2022, en los 3 años juntos, no sé si ustedes suman, ni siquiera se llegó a los $200 millones en inversión. ¿Qué está pasando en el 2023? A la fecha ya se han adjudicado más de 1.200 millones, 1.223 millones en inversión privada en APPs. Este viernes esperamos superar los 1.400, y la meta es cerrar el año con una inversión superior a 3.000 millones de dólares. Estas son adjudicaciones, y como pueden ver hay un cambio en la tendencia. Entonces, que no cunde el pesimismo, ese es el mensaje, que hay enormes posibilidades de recuperarnos, y lo estamos haciendo. Siguiente, por favor. Y el cronograma es un cronograma realista, pero ambicioso, como pueden ver. Entonces, este ya es un avance importante en atender la gran preocupación, que es si nos vamos a poder recuperar. Siguiente, por favor. Y esto es lo que esperamos ya al cierre de septiembre, ¿no? Superar la valla de los 2.200. Esa es la nueva forma como queremos, como Ministerio de Economía y Finanzas, cumplir un rol más activo en la promoción de la inversión privada. No solamente reunirnos con los inversionistas, hablarles del país, sino hacer seguimiento mes a mes. ¿Qué pasa si se adjudica o no? ¿Por qué no se adjudicó? Y estar apuntalando la inversión dólar por dólar, centavo por centavo, porque cada centavo puede hacer la diferencia. Y como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, hay un portafolio muy interesante de proyectos que pueden ejecutarse en los siguientes años. ¿Por qué ha caído la economía o su capacidad de crecimiento? Precisamente porque lamentablemente abandonamos herramientas importantes de planificación. Un Estado tiene que ver 10, 15, 20 años hacia adelante. Países como Emiratos Árabes, por ejemplo, tienen proyecciones a 70 años. Entonces hacen análisis prospectivos y reaccionan anticipadamente cuando ven que hay una tendencia negativa. Desafortunadamente en el país hay una visión muy de corto plazo que queremos cambiar. Queremos ver hacia adelante, queremos ver de qué forma nos anticipamos a las tendencias o de qué forma corregimos. Si se cae un proyecto minero, ¿cómo hacer para que ingrese otro? Si se cae una APP, ¿cómo hacer para que ingrese otra inversión privada importante? Y ese es un poco el enfoque que queremos promover, que ayuda al crecimiento y ayuda también a la competitividad, porque más infraestructura,
más inversión, ayuda a acelerar la capacidad, hace más productiva y competitiva nuestra economía. Siguiente, por favor. Y tener cuentas fiscales sanas también ayuda a la competitividad. Este año vamos a cerrar con un déficit de 2,4. No hay riesgo por el lado fiscal. Es algo que vamos a controlar muy bien en el Ministerio de Economía, cerrar este año con un déficit de 2,4%. Siguiente, por favor. Como pueden ver, el Perú se mantiene como la plaza y la economía más sólida fiscalmente en la región. Cada vez que me reúno con representantes de las calificadoras de riesgo, con inversionistas internacionales, su principal preocupación tiene que ver más con el riesgo político que con el riesgo fiscal o la capacidad de crecimiento de la economía peruana. Entonces, eso es algo importante de cara a mejorar la competitividad. Un país también con mucho ruido político no es competitivo. Yo por eso saludo la posición del Congreso de trabajar juntos en esta agenda que ayude a impulsar el crecimiento y la competitividad del país. Siguiente. Y esta mejor situación no se ve ahí en el gráfico, vamos a cambiarlo para una siguiente presentación, pero estamos en mínimos históricos de riesgo país. Hay una menor percepción de riesgo en general, no solo en expectativas, sino en indicadores puros y duros como el riesgo país. Y algo importante, de cara al riesgo que vamos a enfrentar el próximo año, siguiente por favor, es cuántos ahorros tenemos si hay un niño duro, cuántos recursos tenemos. La pandemia nos dejó, como ustedes pueden ver, casi en cero, solo 4 millones de dólares. Antes de la pandemia, este fondo de estabilización fiscal tenía 5.500 millones de dólares, que se usaron todos para los bonos, para las vacunas, para incrementar la capacidad del sector salud. Quedamos en cero. El 2022 se pudo recuperar algo, 1.506 millones de dólares, y ahora estamos en 3.200 millones de dólares. Tenemos capacidad de respuesta a la crisis. Siguiente, por favor. Y como pueden ver en este gráfico es un recordatorio de lo negativo que pueden ser las crisis, de cuánto tiempo tarda en recuperarse el país. Y es una recopilación histórica de los últimos 200 años. Ustedes pueden ver la peor crisis de nuestra historia fue la guerra con Chile, le tardó al país recuperarse cerca de 24 años. La segunda gran crisis fue la crisis de esta inflación y el ajuste macroeconómico de finales de los 80, donde la inflación superó pues, el 7.650%. La Gran Depresión, que fue una crisis mundial que arrasó con la economía norteamericana y con la economía mundial, pero en nuestra historia, la cuarta peor crisis que tenemos ha sido la asociada al fenómeno del Niño, del año 83 al 86, que le tardó al país recuperarse cerca de 4 años. Pero lo que queremos con este recordatorio es que la historia no se repita, que el niño no nos golpee. Yaco ha sido como un buen anuncio de lo dañino que puede ser el fenómeno del niño, y por eso estamos coordinando con gobiernos regionales, coordinando con gobiernos locales para gastar en prevención. En los últimos 4 años no se descolmataban ríos, en los últimos 4 años no se compraban maquinarias, en los últimos 4 años no, ni siquiera se proyectaban. Uno puede ver los presupuestos de los gobiernos regionales y locales para emergencias, están en niveles mínimos históricos. Ahora ya se están adquiriendo maquinarias, más de 800 maquinarias deberían llegar hasta antes del inicio del Niño, 3.800 millones de soles en presupuesto, como han podido ver, e intervenciones que buscan mitigar el impacto negativo de este fenómeno. La creación de la ANIN, que ha sido posible gracias al apoyo del Congreso, busca darle solución definitiva al problema de la falta de soluciones integrales. Entonces, estamos en buen camino, hay una agenda, pero tenemos, las necesidades del país implican que tengamos que trabajar en todos los frentes posibles, mirando el muy corto plazo, el mediano y el largo plazo. Siguiente, por favor, ya un poco para entrar a hablar sobre los avances en el plan de competitividad y productividad. Siguiente, por favor. Este es un plan que se lanza el año 2019. Empieza con una política y luego se transforma en un plan, y básicamente el objetivo es incrementar el bienestar, hacer las economías más grandes, de mayores ingresos en el mundo, también son las economías más competitivas.
Entonces, si queremos ser prósperos, si queremos cerrar brechas, generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos de la costa, la sierra y la selva, necesitamos impulsar la competitividad. Entonces, tenemos un plan, es una agenda, pero es una agenda que tiene que ser reformulada y estamos trabajando en la reformulación, porque se pensó en un Perú prepandemia. Algunas cosas definitivamente se mantienen vigentes, necesitamos más infraestructura, necesitamos más financiamiento, necesitamos mejorar las instituciones, pero la pandemia nos reveló también, uno, que no teníamos la conectividad suficiente, que la capacidad de respuesta de salud era la peor de América Latina y comparable con la capacidad de respuesta de los países de África subsahariana, a pesar de que el Perú era un país de ingresos medios. Hemos retrocedido en materia de pobreza, entonces no podemos ser competitivos con niños con anemia, con niños que se van con hambre a la escuela, entonces eso implica una reformulación. Hemos trabajado en una propuesta que se está consensuando a nivel de los ministerios y esperamos que a fines de septiembre, ese es el plazo que nos hemos puesto, poder tener una versión que se pueda socializar en esta comisión. En Capital Perú sería un honor para nosotros volver a presentar ya el plan con todas las novedades. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los avances? Seguimos impulsando el financiamiento. Necesitamos avanzar en que el sistema financiero se expanda en el país. Una de las razones por las cuales las empresas no crecen o las ideas para hacer negocios no prosperan es por falta de financiamiento. Entonces se han creado instrumentos nuevos en estos últimos años, lo que queremos es seguir impulsando. Y han habido avances en esta materia como la primera emisión de bonos sostenibles. Los efectos del cambio climático se han hecho más evidentes ahora. Vemos incendios forestales, sequías, lluvias en excesos en algunas zonas, anomalías en el mar que no se veían hace muchos años, distorsiones en el clima. Entonces todo eso va a seguir. Ya es un cambio ya estructural en las condiciones de vida y tenemos que prepararnos frente a ello. Más aún considerando que el Perú es un país que es el cuarto más expuesto al cambio climático. Hemos visto lo que ha pasado con Uruguay, se quedó sin agua potable. Hemos visto que ya empiezan los temores de que Lima se pueda quedar sin agua. Las proyecciones en el futuro son a que Lima sea una de las primeras ciudades a quedarse sin agua. Entonces necesitamos avanzar en estas medidas. Uno de esos frentes es el acceso a financiamiento. Entonces ahí se están trabajando en varios ejes de acción, garantías mobiliarias, instrumentos financieros verdes, justamente de cara a las nuevas tendencias globales, los fondos de financiamiento. Un fondo potente que podemos seguir impulsando es el Fondo Crecer y hacer también instrumentos financieros alternativos. El sistema financiero ha crecido mucho en los últimos años, pero la profundidad del sistema financiero en el Perú todavía sigue siendo muy baja comparado, por ejemplo, a los estándares de los países de la OECD. Muchos peruanos todavía no tienen cuentas bancarias, muchos peruanos y empresas no acceden al crédito y eso es lo que queremos seguir reforzando en este nuevo plan de competitividad y productividad. Siguiente, por favor, un gran debate, y es algo que también se va a discutir en esta comisión, es el tema de la formalización y el desarrollo empresarial. Perú, o sea, el gran reto estructural es cómo avanzamos en formalizar nuestra economía. El crecimiento ayuda a formalizar la economía, pero no es suficiente. Se requieren de medidas más específicas, de acciones mucho más importantes en ese sentido. Hay también algunas propuestas, marcos contables especiales para MIPYMES. Vamos a presentar una propuesta de mejora del régimen tributario, de simplificación, nuevos modelos para mercados de abasto, facilitaciones para la importación y la exportación. Algo que dice la evidencia es que pocas empresas informales exportan. Entonces la exportación es un mecanismo también que puede ayudar a la formalización. Ya han habido avances, se están simplificando procesos, y esa es un poco la ruta que queremos seguir. Tienen que haber intervenciones también que permitan entender la heterogeneidad y la productividad, que no es homogénea en el Perú. O sea, todas las regiones no tienen la misma infraestructura, el mismo capital humano, entonces eso implica medidas también diferenciadas a nivel nacional.
Siguiente, el Perú necesita infraestructura, pero necesita retomar las herramientas de planeamiento. Les pongo un ejemplo. Es el puerto de Chancay, puerto más grande de América Latina, va a ser el tercer puerto más grande del mundo, puede hacer que el Perú se convierta en el eje o el eje exportador de América Latina o la plataforma exportadora. Pero ¿qué pasa? No hay un plan de desarrollo urbano para Lima Norte, para Ancón, para Chancay. Entonces necesitamos invertir en planificación urbana, ordenar el crecimiento en las ciudades. Eso implica generar catastros, generar una serie de herramientas e instrumentos que ayuden a que la economía opere mejor. Ustedes han visto que salir por el sur es más rápido que salir por el norte de Lima, y es porque el sur tiene mayores elementos de planificación que el norte. Entonces, en ese sentido, el nuevo plan de competitividad busca seguir impulsando la infraestructura sostenible, y para desarrollar infraestructura tú necesitas impulsar la inversión privada, pero también la inversión pública. Entonces, eso implica cómo mejorar la calidad de la ejecución, y eso implica a su vez usar herramientas que estén consideradas como las mejores prácticas, como la metodología BIM, las oficinas de administración de proyectos. En materia de infraestructura sostenible, dadas las tendencias globales, queremos también promover un paquete de medidas de electromovilidad, seguir apuntalando la masificación del gas natural, que es la energía, creo que más importante que tenemos para hacer una transición suave de energías contaminantes a energías no contaminantes. Y en ese sentido hay avances como reglamento del chatarreo, el plan de la hoja ruta de BIM, los lineamientos para la contratación de PMOs. Siguiente, por favor. Y algo fundamental es que no podemos ser una economía competitiva eficiente con un Estado ineficiente. Entonces necesitamos también que el Estado, que los gobiernos en sus diferentes niveles, nacional, local, regional, respondan con mayor rapidez. En ese sentido, también buscamos estos servicios públicos, que los servicios públicos sean eficientes, que las licencias sean digitales, que estén articulados. En general, ¿no? Todos los servicios municipales, locales y a nivel sectorial también. En el caso de la minería ya estamos trabajando en la ventanilla única minera, estamos reforzando los opinantes, la capacidad de coordinación también y articulación es muy importante. Y justamente en el diseño del plan de competitividad y productividad siguiente, una herramienta clave para identificar en qué fallamos como Estado ha sido las mesas ejecutivas. Estas mesas ejecutivas es un instrumento que hemos usado activamente y que ha permitido justamente a través de la articulación entre el sector público y privado identificar cuáles son las oportunidades de mejoras que tiene el Estado. En este momento estamos trabajando con más de 10 mesas y hemos creado nuevas mesas, por ejemplo, para obras por impuestos, para impulsar la industria fílmica en el Perú y más recientemente para el desarrollo de la Amazonía. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que queremos como Ministerio de Economía? En el corto plazo, reactivar, volver a crecer alrededor del 3%, que es el PIB potencial, pero a mediano y largo plazo, acelerar el crecimiento de nuestra economía. Y por eso, una estrategia fundamental en la que estamos trabajando es en el impulso a la industrialización del país a través de la industria naval y la ejecución o la conformación de lo que llamamos el hub portuario Chancay, Ancón, Callao. Entonces, el puerto de Chancay involucra una serie de oportunidades para el país. Estamos reforzando la infraestructura de accesos a Chancay, estamos mejorando la interconexión que va a haber alrededor de Chancay, y lo que queremos es, como vamos a recibir barcos post-Panamax, que son barcos de gran capacidad, y todo o gran parte del transporte marítimo va a pasar de los puertos de Chile al Perú, entonces va a haber una demanda potencial por servicios de mantenimiento de barcos. Entonces, por eso estamos apostando por la industria naval en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, para que, con una serie de incentivos,
venga un inversionista internacional y construya un astillero en el Perú que pueda dar servicios de mantenimiento de barco y que permita reforzar también la empresa pública que tenemos, que es CIMA. Ese es un elemento que va a ayudar a industrializar, primero a reforzar la capacidad de CIMA, pero también va a generar encadenamientos con las MIPES metalmecánicas que proveen servicios. Entonces, estamos retomando la estrategia de industrialización basada en las ventajas competitivas que tiene el Perú. Esto es algo importante. Necesitamos atraer más inversión, por eso es que el Parque Industrial de Ancón se va a adjudicar este año y estamos a su vez trabajando en una zona económica especial que tenga algunas ventajas administrativas, tributarias, que le permitan a esta zona atraer inversión extranjera en sectores estratégicos y en sectores de alta tecnología. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en el Perú, ni siquiera tengo que ir 5 años adelante, 2 años adelante. Del Perú del 2025 vamos a tener uno de los aeropuertos más modernos de América Latina. Vamos a tener el tercer puerto más grande del mundo, una zona económica especial que atrae inversión, el parque industrial de Ancón con empresas que puedan ser también empresas exportadoras. Entonces, esta es una oportunidad enorme para seguir apuntalando la competitividad. Siguiente, por favor. Y estamos trabajando en algunas medidas por el lado público. Como decía, no podemos ser un país competitivo sin un Estado competitivo, por eso estamos proponiendo una nueva ley de contrataciones. Hemos sacado algunos decretos supremos para hacer compras corporativas. Hay una nueva ley de reforma de pensiones también que esperamos enviar en septiembre al Congreso para que pueda discutirse junto con las otras medidas o propuestas, perdón, y un nuevo pedido de delegación de facultades que tiene como un eje central la seguridad, pero también el impulso a la infraestructura. O sea, lo que necesita el Perú, la brecha de infraestructura es muy grande. Son 363.000 millones de soles que le faltan al Perú para tener una infraestructura acorde con nuestros ingresos y acorde con la infraestructura que tiene un país como lo OCDE. Estamos hablando de más de 30 puntos del PBI que necesitamos invertir. Siguiente, por favor. Necesitamos recuperar los grandes proyectos nacionales. Por eso que se anunció en el discurso presidencial el desarrollo y el impulso de la industria petroquímica en el Perú. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir que sea viable económicamente la masificación del gas. Entonces, acá son dos estrategias. Promover la industria petroquímica. Estamos pidiendo facultades también para dar esos incentivos a que venga, y acá quiero ser claro, inversión privada a construir esta planta y que permita masificar el gas. Entonces, esto también es algo que puede tardar en madurar entre 3 y 4 años, pero el interés justamente del gobierno es que esta inversión se pueda acelerar y ya hay inversionistas, como lo ha dicho el ministro de Energía y Minas, interesados en la construcción de esta planta petroquímica, y hay interés también de los que transportan gas de extender sus tuberías hacia el sur. Entonces, energía barata es uno de los elementos más importantes para la competitividad. Infraestructura, energía barata, capital humano. En capital humano también tenemos novedades en el plan de competitividad. Siguiente, por favor, ya para terminar y no extenderme. El 62% del territorio de Perú es territorio amazónico. El Amazonas nace en los nevados de Arequipa, pero no hemos desarrollado ni industrias forestales, ni turismo ecológico, ni somos una potencia en algunos productos que se podrían tranquilamente producir en el Amazonas. Entonces, lo que queremos es relanzar una estrategia de un desarrollo sostenible para la Amazonía, porque hay riesgos, y el gran riesgo es que el 15% del territorio amazónico del Perú ya ha sido deforestado. Hay presencia de minería ilegal, de otras actividades ilícitas que ponen en riesgo no solamente la estabilidad social del país, sino también la sostenibilidad de este recurso maravilloso. Y hay fondos a nivel internacional que están dispuestos a financiar
actividades sostenibles. Por eso se ha creado una comisión a nivel del Ejecutivo que incluye a todos, a las poblaciones amazónicas, al poder, al gobierno regional, al gobierno local, al gobierno nacional, a las ONGs también, para plantear una agenda que permita eso, ¿no? No solamente proteger el Amazonas, sino darle sostenibilidad, porque lo cierto es que con las últimas tendencias cada vez el Amazonas se sigue deforestando y 15% del 62% es una parte importante y por eso que tenemos que poner en agenda el Amazonas. El Perú es el segundo país más importante de la Amazonía junto con Brasil y estamos liderando una estrategia en la región. La presidenta estuvo en Veledo justamente para dar su impulso a esta unión de países amazónicos. Yo estuve en Sao Paulo hace 2 meses también junto al BID y a representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, para decir que como país amazónico podemos implementar esta estrategia y estamos avanzando en ello, pero sin descuidar aquellos sectores que han sido competitivos y son competitivos, como por ejemplo la agroexportación. Hace 20 años este sector ni existía, ahora muy incipiente, ahora somos una potencia mundial, lideramos los rankings mundiales en producciones de arándanos, de uvas, hemos desplazado a muchos países de la región en la producción, y eso es producto justamente de medidas que impulsen la competitividad. Siguiente, por favor. No queremos descuidar la estrategia del corredor minero sur. Necesitamos más proyectos de inversión pública que ayuden a atacar el problema central que tiene la zona sur del Perú, que es la conflictividad social, que es esta coexistencia entre muchos ingresos, pero baja ejecución de los gobiernos regionales y locales, poca infraestructura. Entonces, esa situación la tenemos que cambiar. Felizmente, siguiente, por favor, tenemos identificados proyectos de inversión en estas zonas complejas, el corredor minero, el petrolero, el BRAE, que podríamos utilizar. Estamos hablando de una cartera de 14.000 millones de soles que podríamos viabilizar a través de obras públicas, de obras por impuesto, a través de inversión privada, ¿no? Que ayude justamente a ser un país mucho más competitivo y sostenible. Y ya para terminar, lo que decía al inicio el congresista Montoya, ¿no? La necesidad de impulsar cadenas productivas. Necesitamos no solamente profundizar las cadenas productivas, sino ensancharlas, y esto implica la articulación entre el Ministerio de la Producción, Midagri, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior, y estamos trabajando en esa estrategia. El presupuesto de este año prioriza también el impulso a algunas cadenas productivas que podemos hacer de la agroexportación, y en el caso de la minería, por ejemplo, SENACE, la ANA y otras instituciones. Y de cara al Perú de los siguientes años, la meta de esta gestión es que en el 2026, siguiente por favor, el Perú sea un país miembro de la OCDE, un país con políticas públicas basadas en evidencia, con un Estado mucho más competitivo, más eficiente, con mayor capacidad de cerrar brechas, y esa es un poco la visión de esta gestión, los ejes prioritarios y hacia dónde queremos ir en el muy corto plazo, en el corto plazo y en el mediano plazo. No a lo largo plazo, porque, como decía un economista famoso, el padre de la macroeconomía, el fundador, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y este país no puede seguir esperando el largo plazo, por eso que nuestra preocupación en avanzar rápidamente en esta agenda, que es variada, amplia, pero con el consenso de todos es factible. Muchas gracias, congresista, y gracias, señores congresistas que están conectados. A usted, ministro, por su exposición que ha sido muy completa y muy profusa de datos y números que vamos a tener que analizar. Nos ha dejado trabajo por lo menos para una semana, pero es necesario hacerlo para poder interiorizar y caminar en el mismo sentido. Tengo algunos comentarios generales en este tema. Uno, el tema de largo plazo, corto plazo y mediano plazo. Ese plan que debería ser la herramienta y el eje que nos permitiría hacer este desarrollo, eliminó la perspectiva del 2017. Entonces, todo lo que se está haciendo en el Estado al final está en el mediano y corto plazo. Creo que debería dársele importancia a este tema y reformular el planeamiento de ese plan para que
entre con su perspectiva a visualizar el 2050, digamos, o una cosa así. Es necesario. Lo que mencionó del hub, que es importante en Chancay, ahí y estamos sumamente preocupados porque no vemos que las obras de infraestructura que deben acompañar a este desarrollo estén siquiera empezándose. Un buque post-Panamá trae 18.000 contenedores. Suponiendo que un camión puede llevar dos, hay camiones de uno, pero vamos a ver, de dos, serían 900 camiones para cada buque que llegue, que van a entrar y salir del puerto. No, lo ideal sería un tren realmente, que pueda salir de ahí con subidas férreas bien puestas para desencadenar hacia Lima, posiblemente hacia el Callao, y en el norte habrá que buscar otra zona de redistribución, porque se va a saturar el puerto. O sea, está muy bien diseñado en almacenes, en campo de maniobra, en los muelles, en todo lo que es náutico y que tiene que ver con el amarre de los buques. Pero en tierra, el soporte no existe, porque ahí el Estado es el que tiene que invertir, ¿no? Lo otro ha sido inversión privada y ha funcionado. Y realmente es preocupante ya el próximo año, creo que empieza la operación a fines del próximo o algo así. Y no creo que dé para poder terminar una obra grande de la que se necesita, pero yo le diría, se lo dejaría como tarea, ministro, que eso es tema de transporte, ¿no? Pero hay que decirles que tienen que tomar acción, igual que con el aeropuerto, ¿no? El acceso al aeropuerto, he visto que han tomado una decisión de urgencia, espero que funcione porque va a ser importante. En cuanto a la inversión privada, como dijo usted, la inversión privada funciona cuando hay seguridad y la seguridad también es política. Y en eso estamos empeñados desde el Congreso en mantener esa estabilidad inestable que tenemos, pero la tratamos de mantener para dar una mejor imagen hacia afuera, aunque las situaciones últimas no favorecen mucho. La prensa está siempre pendiente de qué cosa es lo que más llama la atención y eso es lo que se levanta como noticia. Lamentablemente esas noticias hacia afuera generan intranquilidad, pero tenemos que vivir con eso porque ese es nuestro quehacer diario. Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar desde el Ejecutivo cometer errores y desde el Legislativo igual. Solucionar y arreglar los errores que se cometen para no dar una mala imagen hacia el exterior, que es necesario. En cuanto al desarrollo, a la industrialización del país, creo que es importante. Han escogido ustedes un buen punto de apoyo, que es la industria naval, pero se requiere inversión, también inversión colateral a los lados, todo lo que soporta esa industria naval que va al costado y que no se visibiliza hasta que no empieza a funcionar. Pero se puede prever para estar preparados para entrar de cómo es la contratación de las empresas o subcontratación de las empresas nacionales para apoyar a la empresa extranjera que sea la que gane la licitación o el concurso para que desarrolle esta industria. Así que yo creo que las expectativas son optimistas a futuro. Si se sigue con el mismo ritmo, creo que podemos lograr muchos éxitos si es que caminamos de manera coordinada. Y quería dejarlo ahí, ministro, para no, porque este es un tema muy técnico que cometería errores si es que quiero dar alguna opinión sobre algunos. Tome conocimiento para poder ir también saliendo de ellos poco a poco, ¿no? Y son puntos críticos, ¿no? Que nosotros manejamos en el contacto. Estos puntos vienen de pedidos que vienen de afuera, de la sociedad, en su diferente forma de asociación. Una es la actualización de remuneraciones militares y policiales. No, los institutos vienen haciendo gestiones de hace varios años a nivel MINDEF y MEP, pero no ha habido resultados. Todos los sectores han tenido aumentos, menos el sector militar. Desde el 2012 está paralizado, congelado. La pérdida del poder adquisitivo equivale al 44%. Ahí se requiere actualizar, y esto es con urgencia, ¿no? Porque este sector está dejado de lado, las cosas caminan porque somos disciplinados y trabajamos en las Fuerzas Armadas, no hay huelgas, pero sí hay malestar, ¿no? Porque ha subido el costo de vida desde esa fecha hasta ahora en el 44% y tienen que vivir con los mismos que estaban recibiendo en esa época. Así que ahí, ministro, le pedimos que tome cartas en el asunto para encontrar alguna solución de emergencia con algunos de los fondos que no han sido ejecutados este año y se pueda tener ya algún avance. Hemos enviado, le hemos anexado ahí un oficio con la escala que estábamos proponiendo. Después hemos avanzado en la legislatura anterior en coordinación con su viceministro
El tema de las pensiones. Hemos tratado de ser coherentes en lo que estamos pidiendo y en manejarnos más o menos en los mismos términos. Y terminamos ya el trabajo para lo que son pensiones de los trabajadores informales, de la economía informal, que va a ayudar, si se logra ejecutar esto, a que esa economía informal se formalice. Este método que hemos aplicado se encuentra en la Comisión de Economía para dictamen. En este semestre se va a discutir y vamos a tratar de sacarlo cuanto antes para que se apruebe, pero queremos tener siempre el seguimiento que hemos tenido hasta la fecha con ustedes. O sea, que se vaya verificando que lo que estamos proponiendo es coherente con la economía del país y que se puede cumplir, porque esto va a apuntar al 73% de peruanos que no tienen pensión. O sea, va a ser un buen efecto también psicosocial, por llamarlo de alguna forma, para levantar la moral de la población, que se va a sentir protegida. Esperamos seguir trabajando de la misma manera coordinada para poder elaborar, ayudar a elaborar el dictamen de la Comisión de Economía y que no nos salgamos de los lineamientos fiscales. Luego, no estamos de acuerdo en el tema de la Comisión Multisectorial para la Reforma de Pensiones. No estamos de acuerdo con la transferencia del capital provisional del decreto ley 1133, que son 1.900 millones de soles aproximadamente, de la Caja de Pensiones Militar Policial hacia la ONP. Esto significaría desconocer la naturaleza de la caja, que es gestionar de sus inversiones, afectando su autonomía reconocida por la ley. La caja está un poco congelada y un poco dejada de lado, pero acá está el quid del asunto para solucionar el problema futuro. Pensando en el futuro, se puede rehacer la caja con las nuevas generaciones, con el 1133, con los que pertenecen a este decreto ley, y darle una solución a los que actualmente son miembros de la caja y que, como usted sabe, por una decisión del Estado, de los gobiernos sucesivos, desde que se creó la caja, de no aplicar el descuento que correspondía, que era el 27%, mitad el pensionista, el futuro pensionista y mitad el Estado, se quedó en el 12%, o sea, con esa quiebra desde su inicio, hay una responsabilidad del Estado peruano hacia esa institución. Creemos que debe ponerse el ojo importante acá y se reactiva esta situación. Otro tema que nos hemos enterado es que el reconocimiento de las pensiones quieren que lo haga la caja. Yo creo que no saben de qué se trata eso en el fondo. Esto tiene que ver con el legajo personal de cada miembro de la Fuerza Armada. Eso lo llevan las direcciones de personal y hay todo un sistema. Y un montón de gente que trabaja en ese tema en cada institución. Al decir que lo vea la caja, yo creo que lo han hecho por desconocimiento, la caja va a tener que invertir en contratar personal, en contratar edificios o algo parecido para abordar los legajos que son cientos de miles, para poder de ahí sacar la información necesaria para liquidar. O sea, para mí esto ha sido hecho por desconocimiento. No creo que si ustedes conocen de qué se trata, no lo harían, definitivamente. Cada institución tiene personal calificado para hacer este tema con todos los sistemas de control y con todos esos sistemas de control, aún a veces hay errores. Me imagino que si pasa ahí sería un caos para los que van saliendo, se demoraría muchísimo en poder darle la autorización para su pensión y quedarían impagos por mucho tiempo y generaría un problema social que no existe actualmente. Después tenemos el tema de las IAFAS, ¿no? Este es un tema particular de la Marina en este caso. Ya salió el oficio del Ministerio de Defensa, ¿no? El día de ayer. Y es importante que se haga la transferencia porque la deuda se viene pateando todos los años, ¿no? En enero hasta la mitad del año llegan sin plata, empiezan los pedidos y se les da, yo creo que dándole lo que se le debe, que es una deuda, se solucionaría ese problema. Y el último punto que quería mencionarle, es el tema del Gore Piura, con el tema de los maestros que ya hemos conversado antes. Necesitamos una solución de emergencia para poder atender al menos a los más graves. Hay maestros que están en su fase terminal de vida y otros que están con enfermedades serias que en un número que se puede hacer un cálculo aproximado se podría atender para que puedan pasar esa situación de crisis que están viviendo actualmente por no tener reconocido lo que ya ganaron, ¿no? Entonces ahí yo le pediría al ministro para que tome una decisión de aprobar una asignación del fondo que tienen considerado este año, ahora, ¿no? No esperar al próximo, porque muchos de repente ya no estarán en el próximo. Y lamentablemente es fatal. Quería pedirle su venia para que mi asesor principal, el doctor Bamonte, haga unos comentarios.
Muchas gracias, señor. Señor ministro, señores de su equipo, buenos días. Mi nombre es Oscar Bahamonde. Creo que sobre la exposición, sobre el contexto económico, impulso a la competitividad con el Plan Punche Perú, creo que todo es positivo. Hemos recibido la mejor información posible y creo que coincidimos en la gran mayoría. Como dijo el señor almirante, sí se ha mencionado varias veces la necesidad de largo plazo, y el largo plazo creo que fue un poco afectado en los últimos años en cuanto a planeamiento. Hemos recuperado con el plan al 2050 una mirada nacional, pero en los sectores falta bastante largo plazo. No estamos estudiando las políticas públicas de una mirada de prospectiva. La fase prospectiva del planeamiento fue anulada, como saben, en el 2017, como dijo el señor congresista, y todavía no hemos recuperado. Y recuerdo que uno de los estudios prospectivos quizás más importantes que se hizo en el año 2015 determinó, alertó de la posibilidad de una pandemia. Y eso es sumamente importante. Estuvimos avisados que era posible una pandemia desde el 2015. Y ahí está el estudio prospectivo para demostrar lo que sí se estaba considerando. Esa es la importancia de largo plazo, que nos permite prepararnos para estos eventos tan graves como esas crisis que ha mostrado el señor ministro muy bien en su presentación. En relación a los temas de las diferentes asociaciones que se reciben acá en el Congreso, sí, creo que todos coincidimos que hay un retraso en las remuneraciones militares, el de personal de actividad muy importante. Es el único sector que no ha sido beneficiado con un aumento en 10 años. En estos 10 años el presupuesto público se ha duplicado. Hemos pasado prácticamente de 120.000 a 220.000 millones de soles, y las remuneraciones militares siguen iguales que en el 2012, ¿no? Creo que no quisiera abundar en el tema, ustedes lo conocen perfectamente, solamente mencionar ese dato. Y de ser posible, en el presupuesto, algún crédito suplementario que se pueda, se considere por lo menos un primer tramo de una solicitud que el MINDEF está enviando esta semana. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar, el Ministerio de Defensa está ya consensuado una propuesta, una segunda propuesta, porque ya hace 2 años envió una primera, actualizada esa propuesta que estaría enviándose esta semana. Si eso fuera así, evidentemente quizás ya la proyección de la caja fiscal esté dada, pero si hay alguna posibilidad de un primer tramo, sería una excelente noticia para la familia militar policial. En segundo lugar, la propuesta de las pensiones para trabajadores informales es algo innovador, como dijo el señor congresista. Por primera vez tendríamos un sistema de pensiones para trabajadores informales. Nunca, no hay país en América Latina que tenga este sistema, y muy pocos en el mundo, quizás algunos experimentales en África, pero en nuestro caso amerita, porque somos un país en el que el 73% y esta cifra sigue aumentando de trabajadores tienen un puesto de trabajo en la economía informal. Por lo tanto, es de alto impacto, ¿no? Y acá el trabajo de la Comisión de Economía, la legislatura pasada, ha podido consensuar una posición del Estado en que hay una buena predisposición, como ustedes saben, a dar un copago por cada sol que ahorre el trabajador informal. El Estado puede aportar un sol. Y por otro lado, también del sector privado para apoyar con que esas transferencias sean vía PLIN o IAPE, y dar todas las facilidades para que estos señores que no tienen un ingreso predecible, sino muchas veces es en diferentes fechas, puedan, cada vez que tengan un ingreso en su PLIN o su IAPE, puedan depositar alguna cuenta que se abría en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, y esto sería progresivo, sería recién entraría en una primera fase aquellos que vayan cumpliendo 18 años. Entonces, es algo que ya les aseguraría a estos jóvenes que se aportan durante 40 años una pensión que en este momento no tienen. Y eso respalda esa mirada de largo plazo que mencionó el señor ministro, que sobre el tema de pensiones es clave, ¿no? Si en estos momentos hay crisis en los sistemas de pensiones, es porque hace 30, 40 años no se tomaron las medidas en su momento oportuno, ¿no? Y eso esperemos que ojalá no pueda pasar con los informales, que
que cada vez van a ser más. Señor, sobre la propuesta creo que usted ha sido suficientemente claro sobre la propuesta que es inconveniente el traslado del fondo previsional de la Caja al Fondo Consolidado de Reservas de la ONP por varios motivos legales, financieros, y porque realmente creo que hay una gran preocupación en la familia militar policial en el sentido que las pensiones son una continuidad de los derechos que uno acumula durante su etapa laboral activa. Entonces, el sistema militar es un sistema privativo, ahí no se paga horas extras, no hay trabajo, el trabajo no se para a las 5 de la tarde, es un trabajo muy dinámico, está en función de la necesidad del servicio, se posee un código de justicia muy particular en que a veces, pero así es la vida, algunas personas son juzgadas en 2 fueros, pero eso se acepta porque la función militar tiene una característica propia. Por lo tanto, la pensión también en todos los países del mundo tiene algunas características propias que es necesario evaluar y considerar, ¿no? El tema de las IAFAS es un tema clave porque en este momento la salud se está desabasteciendo en los 3 institutos, y es importante adelantarnos a ese abastecimiento que está sucediendo desde septiembre hasta diciembre, hasta que llegue la nueva plata en enero, así que no se toma acción, ¿no? Y sobre los maestros de Piura creo que es un tema humano que es necesario también considerar, ¿no? Eso sería todo, señor. Muchas gracias. Si me permite, congresista, algunos comentarios sobre la infraestructura en Chancay y Callao, justamente en el crédito suplementario que vamos a enviar ahora en los siguientes días al Congreso. Incluye el primer paquete de inversiones que se van a desarrollar en Chancay y Callao porque son las zonas que necesitan, como usted lo ha dicho, infraestructura de manera urgente. Y por eso yo resalto nuevamente la necesidad de que la inversión pública se articule con la inversión privada. El puerto de Chancay no es reciente, ya hace varios años sabíamos qué es lo que se venía, pero bueno, ya tenemos la estrategia, ya tenemos el primer paquete de inversiones y lo que queremos es que esto se pueda acelerar. Lo mismo para el caso de Chancay, Ancón y Callao y Lima Norte también, ¿no? Lo mismo en la industria naval, hay un plan es la primera apuesta por la industrialización después de muchos años. Hay recursos que ha puesto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los saldos, y la idea es darle sostenibilidad financiera a esta estrategia. Recién cuando se han puesto los recursos es que ha venido el interés de los inversionistas, por eso la importancia de que también de que no se pierda la sostenibilidad financiera. Sobre la propuesta de pensiones, nosotros estamos considerando sus comentarios, congresistas. Sí, entendemos que hay una heterogeneidad, hay una diferencia, y en la propuesta que va a presentar el Ministerio de Economía y Finanzas se van a corregir estas observaciones que se han presentado. En la Caja Militar Policial nosotros estamos convencidos de que se requiere reforzar. De hecho, se ha aprobado recientemente un decreto supremo con el objetivo de darle más recursos para la administración de la caja, ¿no? Ya se está quedando sin reservas para pagar al personal que administra los fondos de la Caja Militar Policial. Y sobre los salarios y el ajuste remunerativo, sin duda hay ajustes que han sido postergados. Por eso nuestra agenda es relanzar el crecimiento, impulsar nuevamente la recuperación de la economía, porque justamente son los solo generando mayores ingresos vamos a poder hacer sostenibles los ajustes. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea de que al menos sean algunos ajustes graduales, con tramos, que permitan darle predictibilidad. En los últimos 2 años se han aprobado medidas en el Congreso que han afectado justamente la posibilidad de hacer ajustes más importantes en otros sectores. Solamente a modo de ejemplo, en el presupuesto 2023 y 2024, un alto componente, estamos hablando de solamente en el 2023 un 7.000 millones de soles en el presupuesto se debe a ajustes remunerativos, ¿no? Es casi el doble del promedio de los últimos años y ha estado concentrado básicamente en sectores como salud y educación.
Y es esa inercia, esos ajustes, vamos, es importante que se ajusten los salarios en función al deterioro del poder adquisitivo, pero tiene que ser más gradual, ¿no? Entonces eso ha generado una presión en el presupuesto y va a generar una presión hacia adelante para hacer ajustes en otros sectores. Entonces, por eso, como MEF, nos comprometemos a participar de una mesa de diálogo con los técnicos, tanto del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, para ver qué solución podemos dar. Y lo mismo en el caso de los trabajadores del gobierno regional de Piura, los maestros. Sin duda, vamos a responder rápidamente esa gran preocupación, que es una preocupación también de este gobierno, atender esta enorme deuda social que se ha acumulado en los últimos años y que en la práctica es una injusticia, ¿no? Es una injusticia, entonces todo el compromiso del MES de poder corregirlo en el más breve plazo. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, ministro. Entonces, tomamos su palabra, vamos a elaborar, trabajar una mesa de trabajo entre las instituciones que he mencionado, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, MEF, Congreso y algunas asociaciones de pensionistas que tienen que ver con la caja directamente. Vamos a estar en contacto para poder formalizarla cuanto antes y, bueno, que su decisión sea lo más pronto posible. Yo entiendo los ajustes fiscales, pero también hay un sector que ha sido abandonado y creo que debe recuperar su posición. Y para todos va a ser beneficioso, se va a reactivar la economía también, por eso es una inyección de inversiones de gasto que va a ayudar a reactivar la economía. Muchas gracias, señor ministro. Damos por terminada la reunión. Por favor, ¿podrían poner para la foto? Hay sectores que están en agricultura,